Mis hermanos, bienvenidos y una vez más a nuestro discipulado y estemos preparados para lo que el Señor tiene para nosotros el día de hoy. Y continuamos con nuestro manual número 10 que lleva por nombre, ¿sí? Cristo, el modelo, su persona, ¿ok? Y bueno, vamos a estar viendo la lección número 7 que lleva por título, fíjense, Cristo, el ejemplo de reconocer un modelo. Cristo como ejemplo, pero fíjense, de reconocer un modelo. Y nos dice aquí nuestro manual algunas observaciones. Y nos dice aquí que a partir de esta lección estaremos viendo la revelación de Jesucristo. Pero es una primera fase, su persona. Qué importante esto. Hoy vamos a empezar a ver lo que es la persona de Cristo, mis hermanos. Y como todo, pues siempre las preguntas a reflexionar y que pues son un preámbulo, ¿verdad? Para que nosotros vayamos preparándonos para lo que el Señor va a estar hablando a través de la lección. Y la primera pregunta nos dice lo siguiente: ¿qué impacto causa en tu vida saber que Jesús, el mismo Dios, porque recordemos que Jesús es el mismo Dios, ¿sí?, reconoció un modelo? Pregunta número 2. Ante este gran ejemplo de la actitud de Jesús, ¿cuál crees tú, mi hermano, mi hermana, que debe ser tu actitud hacia el modelo? Recordemos que el modelo es Cristo. Pregunta número 3. Desde que el Señor empezó a revelar su modelo, ¿cuál ha sido tu actitud? ¿Cuál ha sido tu actitud con todo lo que el Señor nos ha estado revelando, que ha sido el modelo, que ha sido Cristo? ¿Cuál es tu actitud y cuál es la mía? Amén. Bueno, cada uno tendrá que responder de alguna manera, como lo dice, son preguntas a reflexionar, y que cuando nosotros empezamos a inquirir para poder dar respuesta, ahí mismo nosotros nos damos cuenta qué tan avanzados, qué tan faltos nos encontramos. Es una autoevaluación, mis hermanos. Bueno, prosigamos. Y el contenido, el texto a memorizar de nuestra lección lo encontramos en Juan 5:19. También tomemos o prestemos mucha atención de lo que nos dice Juan 5:19. Dice: de cierto os digo. Eso lo decía Jesús. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Y vemos aquí cómo nos dice, ¿verdad?, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y bueno, aquí cabe aclarar, mis hermanos, cuando aquí Cristo nos dice que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, eso no implica o quiere decir que nuestro Señor Jesucristo fuera inútil, aunque suene fuerte, porque dice no puede hacer nada por sí mismo. No quiere decir que él no tuviera la capacidad o la facultad para hacer las cosas, y que no tuviera voluntad, que no estuviera lo suficiente maduro para poder hacer las cosas o tomar decisiones. No, sino que al contrario, nos muestra esa madurez y esa voluntad perfecta de hacer las cosas, pero ¿cómo? Como dice el Padre, como lo ve hacer del Padre. Ahí hablamos que la voluntad de Cristo era la mismísima voluntad de Dios, porque dice Cristo: yo no hago nada por mí mismo, sino lo que yo veo, ¿sí?, hacer al Padre, porque todo lo que Él hace también lo hago, pero igualmente. Y al decir igualmente no quiere decir algo que se le parece, sino que estamos hablando de exactitud en todo.
Entonces, que quede claro, no es porque Cristo fuera incapaz o se sintiera incompetente, sino que él entendía cuál era el propósito del Padre y él entendía que había sido creado y enviado para obedecer lo mismo que tú y que yo. Recordemos en nuestro libro que ya vimos iniciando la vida, que ahí nos los dice el Señor, ¿verdad? Que fuimos creados, que fuimos predestinados para obedecer, pero no obedecer a cualquiera, sino a obedecer a Dios. ¿De quién eres hijo? De Dios. Y entonces, ¿a quién tienes que obedecer? A tu Padre. Entonces, aquí vemos la base de la lección del día de hoy. Cómo Cristo no hacía las cosas por sí solo, sino que él tomaba en cuenta el modelo, y el modelo era Dios mismo, el Padre. Amén. Bueno, vamos con el contenido de la lección, y aquí nos habla precisamente de la tendencia humana, y que la tendencia humana es hacer siempre las cosas como a nuestra manera, y podríamos decir como cada quien quiere, como cada quien considera que es correcto hacer las cosas, como a veces, aunque sepamos que no es correcto, pero a lo mejor como nos conviene, como nos parece, en pocas palabras, conforme a nuestra voluntad, a la voluntad de las personas, ¿sí? Y cuando nosotros actuamos de esa manera, mis hermanos, eso nos va a sacar del diseño, porque no estamos haciendo lo que dice Dios que hagamos. No hacemos como hace Dios, no hablamos como habla Dios, sino que estamos haciendo desde mi voluntad, desde mi manera, desde mis propias convicciones. Y obviamente cuando ya interviene la voluntad humana, pues, y que si no es igual que la voluntad de Dios, simplemente nos va a sacar del diseño de Dios. Entonces, cuán importante, y por eso tenemos un modelo, como lo dice el título de la lección, Cristo, que es el ejemplo, pero de reconocer un modelo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. No adaptarnos al mundo y estar haciendo las cosas a nuestra manera, a como nosotros creemos, conforme a nuestra voluntad o a nuestra conveniencia, sino que estar viendo el modelo que Dios nos ha dejado, que es Cristo Jesús. Amén. Porque precisamente Cristo nos modeló que Él no hacía nada por sí solo, sino lo hacía igualmente como hacía el Padre. Aquí también nos dice en este primer párrafo, en el sentido que Jesús, ¿sí? Él no hizo nada por sí mismo, sino lo que veía hacer del Padre, eso exactamente hacía. Dice aquí el apóstol, me gusta la expresión que usa, igualmente. Acuérdense que esa palabra la encontramos en Juan 5:19. Igualmente, porque nos muestra que siempre estuvo, ¿qué? Viendo el modelo, estuvo viendo a su Padre para hacer todo igual como el Padre lo hacía. Esta actitud y fidelidad de Jesús en hacer todo conforme al modelo es grandiosa, porque Él, teniendo tanta capacidad, que era lo que les digo, no era cuando este versículo nos habla que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no era por falta de capacidad, al contrario, imagínense, Cristo, nuestro Señor, el Todopoderoso, no era por falta de capacidad ni tampoco por falta de habilidades, al contrario, él tenía toda la capacidad, todas las habilidades, los talentos, los conocimientos, él es la sabiduría, ¿sí? Sin embargo, aún teniendo todo esto, él no hizo nada por sí mismo, sino que siempre reconoció autoridad, siempre reconoció que tenía él un modelo y que ese modelo era su Padre. Cuán hermoso
el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y que sabemos que Él nos dejó ejemplo para todo, inclusive aún en esto, mis hermanos, que Él mismo siendo Dios, Él no, podría decirse, no se gobernó a sí mismo. Pues yo soy hijo del Todopoderoso, de Dios, y yo voy a hacer como yo quiera porque yo tengo poder, yo tengo capacidad, yo soy sabio, tengo la sabiduría del Padre. Pero Él no se confió, y Él entendía que Él tenía que estar en obediencia y estar viendo al modelo, a su Padre, para que exactamente como Dios hacía, Él estarlo haciendo igual. Y ese era, entendía que ese era el propósito, que también por eso había sido llamado. Pero aquí también fíjense algo bien hermoso, que también era su deseo, o sea, el deseo de Cristo, agradar al Padre en todo. ¿Cómo lo iba a agradar? Haciendo exactamente su voluntad. Y aquí recapitulemos, o más bien reflexionemos, mis hermanos. ¿Cuántas veces decimos nosotros que amamos a Dios? Si yo les pregunto a ustedes, yo sé que ustedes me van a decir que sí aman a Dios, que lo reconocen, que Él es Dios, etcétera. Y dice la Escritura, ahí creo que es en Santiago, si mal no recuerdo, que los demonios también creen en Dios, y que inclusive lo reconocen y que tiemblan, pero no por eso dejan de ser demonios, ¿verdad? Y sobre todo no porque lo reconozcan y sepan que Él es Dios, le hacen caso. Ellos hacen su voluntad, o sea, la voluntad de esos demonios, pero no la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos lo importante de que nosotros estemos entendidos de que debemos de hacer la voluntad del Padre, pero esto va a ser posible cuando nosotros estemos, ¿qué? Miren, reconociendo el modelo que es Cristo, y estarlo viendo en una forma constante, permanente, para estar haciendo igualmente, y así estar agradando a Dios. Si decimos que le amamos, ¿verdad? Que cuando nosotros amamos a alguien queremos agradarle en todo. Y hay veces, esto es en lo humano, mis hermanos, aun cuando a veces no tengan mucha razón de las cosas que dicen o que nos solicitan o piden, ¿verdad? Que lo hacemos con tal de agradar a esa persona. Cuanto más el Padre, que es nuestro Padre Celestial, y el que Él nunca nos va a pedir hacer algo que sea injusto, que sea falta de valores, no, sino que al contrario, todo lo que Él nos pide es para nuestro bien, para que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Él es incorruptible, Él es sabio, y Él quiere que seamos igual que Él. Entonces, cuánto más, mis hermanos, estar obedeciendo y estar viendo el modelo para agradarle a Él. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos a Él. A Él no le podemos dar nada, mis hermanos, porque todo le pertenece hasta nuestra vida. ¿Qué le podemos nosotros dar a Dios? Si todo, Él es el dueño de todo. Nada. Pero Él quiere ver nuestra obediencia, quiere ver nuestro corazón. En la Escritura dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Por qué? Porque ahí es donde se guarda todo, mis hermanos. Y cuando nosotros decimos, sí, te doy mi corazón, es que Él vive en nosotros. Y si Él vive en nosotros, es que vamos a hacer igualmente como Él hace. Amén. Bueno, prosigamos. Nos dice que Jesús entendió la importancia de tener un modelo para poder vivir y hacer todo conforme al modelo que tenía. Pero también entendió que no solo se trataba de tener el modelo, sino de revelarlo. Su estilo de vida fue revelar a su modelo, a su Padre. Como iglesia también hemos sido llamados a ser como el modelo, que es la persona de Jesucristo, pero también a ser conforme al modelo. Veamos las formas en que Jesús reconoció a su Padre, su modelo. Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuáles son esas formas en las que Jesús reconoció al Padre? Pero fíjese qué importante. Jesús no nada más entendía y sabía que tenía un modelo,
sino que él entendía que no nada más era conocer el modelo, sino que revelarlo. Y lo mismo estamos llamados nosotros. Nosotros ya sabemos que tenemos un modelo. ¿Quién es el modelo, mis hermanos? Cristo. Pero no nada más es de saber que, sí, ahí tengo el modelo, sí, Cristo es bueno, es bondadoso, es el autor y consumador de la fe, tiene mansedumbre, es amor, ese es el modelo y lo estoy viendo. Pero Cristo entendía que tenía que revelar el modelo que era Dios. Cristo ve el modelo que es Dios y nos lo revela. Ahora nosotros vemos el modelo que es Cristo, pero también ahora nosotros tenemos que revelarlo a Él. Y si Cristo es paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, fe, todo eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que revelar? Es decir, ¿qué es lo que toda persona tiene que estar viendo en nosotros? Pues exactamente lo mismo. Fe, paz, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, dominio propio, todo eso también se tiene que ver. Entonces no nada más es suficiente y no nos conformemos con eso, mis hermanos, el de conocer de Cristo, sino que recordemos que hemos aprendido a Cristo y entonces por eso yo tengo el modelo, lo estoy viendo en una forma constante y no voy a tener margen de error. ¿Verdad que cuando nosotros, ya sea caballero o dama, alguna vez hemos utilizado, creo que los servicios de un sastre o de una costurera, precisamente para que nos haga algún pantalón, un vestido, etcétera? Pero verdad que le llevamos un modelo. Antes había unas revistas que le llamaban figurines y venían en las revistas muchos modelos de ropa. Nos gustaba uno y se lo llevábamos y llevábamos la tela y ya no los hacía. Pero ¿qué es lo que hace precisamente ese sastre o esa costurera? Tiene que estar viendo el modelo. Y verdad que nos toma medidas, no nada más nos ve, yo creo que ha de medir de pecho o de busto tanto y de cintura yo le calculo tanto. No, tiene que tomar medidas exactas para que lo que se le está mandando a hacer quede exacto. Tiene que estar viendo el modelo de la blusa, del pantalón, del vestido, del traje, lo que se le haya hecho, porque si nada más se confía y ya lo vi, ¿verdad que va a perder de vista los detalles? Porque si le dice uno, oye, ¿y cuántos botones lleva? ¡Ay! No me di cuenta. A lo mejor por lo largo yo creo que le quedan bien 4 botones y a lo mejor nada más llevaba 3 o a lo mejor llevaba hasta 6 porque de acuerdo al modelo requería que llevara los botones muy pegados. Entonces hay muchos detalles, por eso es tan importante el ver el modelo, porque si esta persona a la que se le está confiando que nos haga algo igual como nosotros le estamos llevando el modelo o el diseño, porque a veces verdad que nos gusta la ropa de alguna otra persona, le dice, préstamela para podérsela llevar a mi costurera o a mi sastre y que me haga igual. Entonces, si esta persona no está viendo ese modelo, ese diseño que le estamos llevando para que nos los haga igualmente, puede ser que la pieza que le confiamos que lo hiciera no salga igualmente. ¿Por qué? Porque miren, no estuvo atenta, se confió y pensó que ya lo tenía bien visto y luego resultó que no, que le faltó una costura, que le faltaron otros botones, los mínimos detalles. Debe de ser exacto, ¿sí? Entonces, espero darme a entender con este ejemplo, mis hermanos. Es necesario que nosotros de una forma constante estemos viendo el modelo, que estemos viendo el diseño que es Cristo Jesús para estar haciendo igualmente, ¿sí?
Muchas veces, no, yo soy muy buena persona, podemos decir, pero ¿qué tal si nos hacen algo y estamos pensando cómo desquitarnos, cómo vengarnos? ¿Y que hemos aprendido de Cristo? Pues que Él perdona y nos manda a perdonar, y que inclusive bendigamos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, etcétera. Entonces, si yo tengo esa actitud de quererme desquitar, ¿ustedes creen que yo estoy haciendo igualmente que Cristo? Pues no, definitivamente no, porque eso no lo manda Cristo, pero a lo mejor no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no voy a las Escrituras, ¿sí? A leer, porque allí es donde vamos a encontrar a la persona de Cristo. Ahí vamos a ver cómo piensa, cómo siente, cómo habla, qué dice, todo lo que Él nos manda. Pero si yo no lo estoy viendo, pues simplemente no puedo hacer igualmente como Él hace. Amén. No lo voy a poder estar revelando. Continuemos. Nos dice aquí que hay formas en las que Jesús reconoció a su Padre, o sea, reconoció el modelo. Y la primera es, hacía lo que había visto del Padre. Jesucristo mantuvo una relación constante con el Padre cuando estuvo en la tierra. Él nunca enseñó cosas que Él aprendió en el cielo con el Padre. Siempre enseñó lo que el Padre le decía. Su actitud primordial fue mantenerse viendo el modelo para cumplir fielmente con el propósito por el cual había sido enviado a la tierra, el cual fue revelar al Padre y transmitir lo que veía del Padre. Juan 8:38 nos dice, yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y miren qué hermoso lo que nos dice aquí, ¿verdad? Cristo no vino aquí a la tierra a hablar de cómo se vivía allá en el cielo, o lo que el Padre le hablaba allá en el cielo, sino que al contrario, Él vino aquí a enseñar, ¿sí? Vino aquí a revelar el Padre, y solamente Él hacía y hablaba y enseñaba lo que el Padre le decía, lo que Él veía hacer al Padre, porque miren, tenía una relación estrecha, constante y permanente con el Padre. Recordemos que Él siempre se apartaba, ¿verdad? Inclusive en algunos momentos de los discípulos, y se iba a orar. En la Escritura vemos que dicen que Él oraba muy de madrugada, o sea, Él en la madrugada se levantaba y se ponía a estar orando. Era esa relación que tenía con el Padre. Era de la manera en la que Él tenía esa comunión, y que recibía del Padre, y eso era lo que enseñaba. Entendía que había venido a revelarlo. Por eso Él le dijo a Felipe, ay, tanto tiempo que he estado con ustedes y tú me dices que te muestre al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él hacía exactamente, hacía igualmente que hacía el Padre. Pero ahora a ti y a mí nos corresponde ahora, ¿qué? Revelar a Cristo, de tal manera que cualquiera que nos pueda ver pueda decir que está viendo en nosotros a Cristo. Y fíjese, recordemos a Pablo, que Pablo inclusive, él reconoció señorío, y él desde el inicio empezó a obedecer a Cristo. Y Pablo fue un discípulo, es un apóstol, pero también era discípulo, tan entendido que hacía igualmente como hacía Cristo. Por eso Pablo llegó un momento que a las iglesias le dijo, vean cómo hago yo, y eso mismo hagan. Imagínense la autoridad que ya tenía Pablo, y esa certeza de que estaba haciendo las cosas igualmente que el modelo que es Cristo, como para que Él se pusiera como ejemplo. Y eso es a lo que tú y yo tenemos que llegar, pero en una forma integral, porque creo que todos a este tiempo podríamos llegar a decirle a algunas personas, véame cómo hago, y tú también haz, pero desgraciadamente no todavía en todas las áreas de nuestra vida, solamente en algunas. Pero el Señor, tenemos un Dios que es integral. Entonces no nada más es de que podamos revelar a Cristo en unas áreas de nuestra vida, sino que es que
en todas, porque es con nuestro estilo de vida que vamos a revelar a Cristo. Amén. También nos dice que reveló al Padre, al modelo. Eso es otra de las formas en la que Jesucristo, ¿sí?, reconoció el modelo. ¿Y cómo fue? Revelando al Padre, revelando al modelo. Nos dice, un modelo se da precisamente para que se haga otro igual. Si no se quiere algo igual o exacto, no hay necesidad de dar un modelo. Podemos dar una idea, ¿sí?, pero no un modelo. Eso es exactamente tener un modelo, ser como Él y hacer como Él. Precisamente eso fue lo que Jesús hizo aquí en la tierra, revelar a su modelo, o sea, a Dios. En Juan 12:45 nos dice, y el que me ve, ve al que me envió. El que veía a Cristo podía ver al Padre porque Él no hacía nada diferente a lo que había visto de su Padre. Como iglesia, o sea, tú y yo, somos llamados a revelar a Cristo, pero para poder hacer conforme al modelo, o sea, para poder hacer conforme a Cristo, hay que conocerlo. Por eso Jesús podía revelar al Padre. Juan 8:55 nos dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, pero le conozco y guardo su palabra. Fíjense qué importante. Pero vosotros no le conocéis, así les decía Cristo a las personas. Mas yo lo conozco, pero le conozco y guardo su palabra. No es nada más conocer de Cristo, mis hermanos, sino que es conocerlo, pero también obedecer todo lo que Él manda, porque dice, lo conozco y guardo su palabra. Y guardar no es guardarlo allí en el cajón o a guardarlo en algún lado que ya luego a veces no sabemos ni dónde están las cosas, de tan bien que las guardamos. No se trata de esa guardada, se trata de obediencia. El guardar aquí significa obediencia. Entonces no nada más es conocer a Cristo, sino obedecer todo lo que Él ha hablado, todo lo que Él nos manda, conocer su palabra. Recordemos, creo que es en Mateo 22:29, donde nos dice, le decía Cristo a las personas, ustedes cerráis, ustedes están mal, se equivocan, porque no conocen las Escrituras y no saben cómo trabaja Dios. Pues obvio, ¿cómo iban a conocer a Dios si no iban a las Escrituras, que es donde se conoce a Dios? ¿Sí? Entonces por eso es tan importante que siempre estemos yendo a las Escrituras para conocer el modelo, para conocer a Cristo y también saber cómo trabaja Él. Y obviamente al conocerle a Él, al conocer sus mandatos, pues simplemente debemos de obedecer su palabra, y eso es lo que va a hacer que nosotros estemos revelando a Cristo con toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Luego nos dice, nosotros no podremos transmitir y revelar exactamente a Cristo si no tenemos una relación cercana de poder verlo y conocerlo tal como Él es. Y recordemos lo que nos estaba aquí diciendo en el principio de este párrafo, que un modelo se da precisamente para que se haga otro igual. ¿Verdad que no es lo mismo que si nosotros le damos al sastre el modelo, le llevamos el traje que nosotros queremos y nos toma las medidas y todo, y él está viendo, porque ahí tiene el traje y lo está viendo y lo va a poder hacer exactamente, a que nosotros nomás le digamos, mira, lo quiero con mangas 3/4, que tenga 5 botones, pues él va a tener aquí las instrucciones, pero a lo mejor nosotros en nuestra mente tenemos un diseño y él con esas especificaciones él puede hacer también otro diseño y finalmente va a hacer como él cree, como él considera y como lo que a él le gusta. Y cuando nos los da, ¿qué va a pasar? Pues no es lo que a nosotros nos gusta, porque fue al diseño, a la forma de él. Por eso tan importante el estar viendo al modelo, estar viendo a Cristo, porque si no, miren, el no tener ese modelo, el no estar viendo el modelo, no estar viendo el diseño, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos a salir del camino, no vamos a estar haciendo como Dios dice, y entonces vamos a caer
en lo que veíamos al principio de la lección, que como humanos vamos a estar haciendo de acuerdo a nuestra voluntad, a como nosotros creemos que se deben de hacer las cosas, más no como dice Dios. Y eso va a hacer que ¿qué? Que nos saque del diseño, que nos saque del camino del propósito de Dios. Por eso es tan importante estar viendo el modelo para también estar haciendo igualmente y así estar revelando a Cristo. Amén. Otra de las formas es que transmitió el diseño correctamente. Nos dice que Jesús durante su vida aquí en la tierra, miren, fue fiel en transmitir lo que el Padre le decía. O sea, él no le aumentaba ni le quitaba. Lo que el Padre le decía, así lo transmitía. Dice que cuando enfrentó diversas circunstancias en su vida, nunca asumió lo que el Padre quería hacer o decir. Su accionar fue siempre con base al modelo, mis hermanos, porque él conocía el modelo, oía el modelo y veía el modelo, es decir, a Dios. Fue un discípulo fiel, siempre reveló al Padre con fidelidad, mostrando su amor, su misericordia, su poder, todo lo que el Padre, su modelo, es. Y recordemos que aún en esos momentos tan difíciles que él estaba pasando cuando iba para la cruz y cuando ya aún siendo crucificado, ¿verdad que de su boca no salió ni siquiera un reclamo, una maldición para todos aquellos que, o una amenaza para todos aquellos que le estaban haciendo daño? No. Él ahí mostró amor, mostró misericordia, mostró compasión, ¿sí? Todo eso. ¿Por qué? Porque él siempre vio al Padre, vio al modelo y sabía que él tenía que actuar exactamente que su modelo, que Dios, y Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, mis hermanos. Entonces, ¿por qué entonces cuando nosotros, tú y yo, pasamos por circunstancias difíciles, lejos de hacer como hace Cristo, hacemos otras cosas? Apenas si nos sacan la lengua, ya también nosotros se le sacamos la lengua y hasta le hacemos así a la persona. Por él me hizo, pues yo le hago el doble. Y eso no hemos aprendido así a Cristo. Pero si nosotros todavía reaccionamos en lo humano, eso quiere decir que no estoy cerca, ¿sí? Que falta que aún esté yo yendo más a las Escrituras, que tenga esa relación más cercana. ¿Para qué? Para que yo esté conociendo cómo actúa Cristo, que aprenda yo de Él, cómo es de que si Él pasó por circunstancias tan difíciles que ni tú ni yo hemos pasado ni pasaremos en este mundo, sin embargo, Él se halló, miren, como un cordero inmolado, sin falta alguna. Entonces, ¿por qué nosotros, con menos, mis hermanos, reaccionamos de otra forma? Hoy meditemos en eso y vamos a tener tiempo para arrepentirnos después de escuchar lo que el Señor hoy está hablando. Y reflexionemos en todo aquello, mis hermanos, pero no nada más reflexionemos y nos demos cuenta, sino démonos cuenta, arrepintámonos y volvámonos a Dios para no volver a estar haciendo las mismas o estar teniendo las mismas actitudes. Reconozcamos lo que hemos hecho mal, pero pues entonces a pedirle perdón a Dios y volvernos a Él y estar yendo más aún a las Escrituras para poderlo conocer y estar haciendo igualmente como Él hace. Por eso Cristo pudo hacerlo todo, porque siempre estaba en esa comunión constante con su Padre. Amén. Y su Padre es el mismo, el tuyo y el mío. Porque muchas veces decimos, es que Cristo pudo hacerlo porque es hijo de Dios y tú no eres hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Pero eso no nada más nos los grabemos como un eslogan. Vivámoslo, recibámoslo, entendámoslo y vivámoslo. Amén. Bueno, prosigamos. Él entendía que revelar al Padre era transmitir vida. En Juan 12:50 nos dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho.
Notemos que no dijo, hablo lo que el Padre me ha dicho, sino lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hay un cómo. Esto significa que no solo oía lo que decía el Padre, sino veía cómo se lo decía correctamente todo lo que Cristo nos ha dicho, pero no debemos olvidar que para poder hacerlo debemos estar siempre ¿qué? Viendo el modelo. Debemos de ser fieles en transmitir correctamente todo lo que Cristo nos ha dicho. Y esto no nada más es para los ministerios, es decir, para los pastores, los evangelistas, los maestros, los profetas, los apóstoles. Es para todos y cada uno de nosotros, discipuladores, discípulos, adiestradores, es para todos, porque todos hemos sido llamados, ¿sí?, para tener su imagen y su semejanza, mis hermanos, y en consecuencia también todos tenemos esa misma obligación de estar viendo el modelo, de estarlo revelando, pero también estar transmitiendo todo lo que Él nos ha enseñado, también transmitirlo, pero fielmente, como Él nos los transmite a nosotros. Amén. Por último, ya casi, mis hermanos, dice que Jesucristo nos revela que toda su vida y todo su accionar, fíjense, toda su vida, todo su accionar estaba basado en lo que el Padre le decía y en lo que veía del Padre. Lo que veía hacer del Padre. Pero recordemos lo que dice, que toda su vida y todo su accionar. ¿Y qué es todo? Pues todo es todo. O sea, no queda absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Porque recordemos cómo se llama la lección. Cristo, el ejemplo de reconocer un modelo. Entonces, si Cristo nos está dando ejemplo de que Él, toda su vida, todo su accionar era conforme veía y oía del Padre, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Que toda nuestra vida y que todo nuestro accionar esté de acuerdo, hecho igualmente como lo hace Cristo. Amén. Y fíjese qué hermoso nuestro Señor, cómo es su diseño y cómo es de sabio, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Dios es el modelo y Él se revela a Cristo. Cristo lo está viendo a Él y exactamente ve lo que Él hace y oye lo que el Padre le está diciendo para entonces Él hacer. Y entonces Él lo hace igualmente. Entonces, como es igual a Dios, aquí está Cristo y es Dios. Y Cristo se revela a nosotros a través de la Escritura, y estos somos nosotros, estos deditos, mis hermanos. Y entonces nosotros al estar viendo a Cristo, ¿sí?, es estar viendo a Dios mismo. Y entonces todo lo que habla, todo lo que dice Cristo, como es igual a lo que dice Dios, es Dios mismo. Entonces, nosotros a estarlo viendo a Él y nosotros al hacerle caso, al estar viendo el diseño, al estarle obedeciendo, y entonces nosotros toda nuestra vida, todo lo que pensamos, lo que hacemos y cómo vivimos, lo hacemos conforme a como vemos que Él vive, como Él dice y como Él enseña, y nosotros lo hacemos igualmente. ¿Qué es lo que pasa? Todas las demás personas que aún no conocen de Cristo, al vernos a nosotros, van a estar viendo a Cristo. ¿Por qué? Porque en pocas palabras es una revelación en cada uno de nosotros. Estamos revelando a Cristo porque hacemos exactamente igual que Cristo. Espero estarme dando a entender, mis hermanos, ¿sí? Entonces, qué hermoso el diseño de Dios, pero sobre todo qué hermosa responsabilidad tenemos, pero también qué gran bendición. Tú y yo, ¿sí? Dice la Escritura que somos coherederos juntamente con Cristo y que Él es después primero fue el unigénito, pero que ahora es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Por qué entre muchos hermanos? Porque todos empezamos o ya
se supone que todos debemos de alcanzar el mismo nivel que Cristo, mis hermanos, y vamos a ser exactamente igual que Él, porque somos hijos de Dios como Él lo es. Amén. Bueno, por último nos dice que qué glorioso, ¿verdad? De esto, y que lo glorioso de esto es que nosotros fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, lo que les acabo de hacer. Tú y yo fuimos predestinados para eso. Y si no sabías a qué habías venido al mundo y no encuentras, ¿verdad? Que hay gente, pues no, que dice, no sé cuál es el propósito, a qué vine a la vida, a esta vida o aquí a la tierra, pues veniste a tener la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, fuiste predestinado, ¿sí? Para ser hecho su hijo y para que se cumpla el propósito de Dios en ti. ¿Cuál es? El tener su imagen y semejanza, ¿sí? Entonces, y que estés llevando fruto, muchísimo fruto, y fruto no nada más porque estés compartiendo el Evangelio, sino que también el fruto del Espíritu Santo, que es paz, amor, bondad, benignidad, fe, dominio propio, mansedumbre, amor, ¿sí? Entonces, todo eso es a lo que hemos venido, mis hermanos. Tarea grande, ¿verdad? Entonces, pues apliquémonos. Y sobre todo, porque entendemos que tenemos un Padre que es el que manda, tenemos un Dios, tenemos un Señor y que Él es el que nos gobierna, y que hemos venido aquí no para agradar al mundo ni a las personas, sino para agradar a Dios, y porque le amamos, le obedecemos y queremos agradarle a Él en todo, mis hermanos. Nos dice también que por eso tenemos un modelo, y así como Jesucristo siempre reconoció un modelo, nosotros debemos de hacerlo de la misma manera. Como dice la Escritura en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado, así dijo Jesucristo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo más grandioso que nos da Jesús de tener un modelo para ser conforme al modelo? Y aquí Él ya lo dijo, que ejemplo Él nos dio, y que así como Él hizo, también debemos de hacer nosotros. Él reconoció modelo, nunca hizo su voluntad. Bueno, sí la hizo, porque la voluntad de Cristo era hacer la voluntad del Padre. Y ahora tu voluntad y la mía es hacer la voluntad de Cristo. Amén. Pero no es porque no tengamos nosotros voluntad propia. Claro que la tenemos, pero como somos sabios, sabemos que el hacer como Dios dice y que nuestra vida esté sometida bajo el gobierno de Dios, eso es lo mejor. En el mundo la gente toma decisiones a su real saber y entender, y qué resultados tiene, en qué condiciones se encuentra. Obedecen, sí, pero obedecen al sistema, obedecen al mundo, y resultado del mundo tienen. Pero tú y yo, como hijos de Dios, tenemos su simiente y tenemos su sabiduría y tenemos ese gobierno. Entonces, mis hermanos, sometámonos al gobierno de Cristo, sometámonos al gobierno de Dios, y tengamos esa vida que Dios nos quiere dar, una vida llena de prosperidad y de gloria. Pero no, mi hermano, mi hermana, confundas la prosperidad con el dinero. Tiene que ver con el dinero, pero próspero en todo, y en todas las áreas de nuestra vida, en trabajo, en cuestiones personales, sentimentales, en la familia, en relaciones con las personas, en todo, mis hermanos. ¿Cuánta gente no puede ni siquiera dormir? Ya sea que porque tenga deudas, problemas, por lo que gusten, no pueden a veces ni dormir. Y verdad que qué rico es dormir, y que lo que cueste trabajo es abrir los ojos, porque duerme uno como bebé, con esa paz y esa tranquilidad que solamente el Señor nos puede dar, mis hermanos. ¿Sí? Es hermoso. A mí mi mamá, les digo como ejemplo, me cotorrea mucho, o me llama la atención, porque inclusive cuando hay tormentas que casi se está cayendo el cielo, yo no escucho nunca nada.
Ha temblado en Veracruz y en las madrugadas y en el trabajo, y luego oigo que me preguntan, o si no el celular desde muy temprano, y digo, bueno, ¿por qué estará sonando? ¿O por qué tantos mensajes? Pues todo el mundo a las 5 de la mañana preocupado que había temblado. Yo nunca sentí nada. Pero qué hermoso es poder dormir con esa tranquilidad. ¿Por qué? Porque solamente Dios, mis hermanos, solamente Cristo es la plenitud. Y Él siempre es el que nos va a dar prosperidad, pero en esa prosperidad y en esa riqueza que Él nos da, no añade tristeza, no añade preocupación. Amén. Entonces gocémonos en Él, pero no por lo que Él nos pueda dar, sino simplemente por reconocer que Él es el Señor y que no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él es el que nos hizo, y nos hizo a su imagen y semejanza. Qué hermoso. No vienes del mono, ¿sí? Vienes del mismo corazón de Dios, porque fue su voluntad que tú nacieras. Él te creó. Y te creó, y de acuerdo a la Escritura, no es porque yo lo diga, lo dice Dios, ahí está en su palabra, que nos hizo a su imagen y semejanza. Amén. Así que toda la capacidad de Dios, toda la capacidad de Cristo, su sabiduría, su poder, toda su gloria está en ti, pero es ahora a ti y a mí a que nos corresponde desarrollarla, hacerla evidente y revelar a ese Cristo que vive y mora y el Espíritu de Dios que mora en nosotros, revelarlo a toda persona, pero con nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque vemos al modelo y no hacemos por nuestra propia cuenta, sino que hacemos exactamente e igualmente como lo hace Cristo, porque lo estamos viendo y porque estamos, miren qué, unidos al Padre. Amén. Bueno, y ya por último, veamos nuestras directrices. Nos dice, la primera, escudriña las Escrituras, quiere decir examina, revisa, métete para buscar cuál fue la actitud de Jesús hacia el modelo, hacia su Padre. Directriz número 2, evalúa cuál ha sido tu actitud hasta este momento en relación al modelo que el Señor nos ha estado revelando, y corrige lo que está deficiente. Si es necesario, pídele perdón al Señor, porque si es que debes de hacerlo. Y creo que todos debemos de pedirle perdón al Señor, porque muchas veces sabemos qué es lo que debemos de hacer de acuerdo al diseño de Dios y no lo hacemos. Y la Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y desde ahí, entonces ya tenemos que arrepentirnos, mis hermanos. Y por último, la otra directriz es, pide al Espíritu Santo su guía para ejecutar el modelo con determinación y excelencia. Pero fíjense, este tercero va de la mano con el primero, porque dice que hay que escudriñar las Escrituras para buscar cuál fue la actitud de Jesús ante el modelo. Y la 3 dice, pide al Espíritu Santo su guía para ejecutar el modelo con determinación y excelencia. Tú no vas a poder, ni yo, ejecutar algo si no lo conocemos. ¿Cómo vas a ejecutar algo? ¿Cómo vas a hacer algo si no sabes qué es ese algo? ¿Ok? Entonces, lo principal, ir a las Escrituras para conocer el modelo, para conocer a Cristo. Conociéndole, orar al Espíritu Santo, ayúdame, guíame para que lo esté haciendo de la manera correcta. Amén. Pues bueno, mis hermanos, esta es nuestra lección, hermoso. Y una vez más, vemos que Cristo es nuestro modelo en todo y nuestro modelo por excelencia. Pero así como Cristo, también nosotros fuimos llamados, y que seamos tú y yo esos modelos para las demás personas, para que conozcan y lleguen a Cristo. Amén. Bueno, les bendigo, mis hermanos, y seguimos en contacto. Dios les bendiga en gran manera. Los quiero mucho. Bye.